Pasan nada bien quienes están dentro del universo de contar con una enfermedad rara. Antes de la pandemia hacían un esfuerzo por visibilizarse, se llamaban, se juntaban, iban a un parque con un polo que decía padezco una enfermedad rara porque una es más extraña que la otra y son pocos los pacientes que llegan a ser diagnosticados en estos casos. Durante la pandemia fueron convocados, y se habló un poquito más del tema, a recibir la vacuna de manera prioritaria. Y hoy precisamente es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Nosotros sí queremos profundizar en esto. Un país tiene que velar también por estas minorías y ofrecerles servicios eficientes a todos, a las enfermedades comunes y a las raras. Milagros Dueñas está con nosotros, ella es jefa del Servicio de Genética de eSalud. Milagros, muy buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Encantada de conversar contigo. Por ejemplo, una persona que tiene apnea de sueño, es decir, no está consciente que se le cierra la tráquea y deja de oxigenar su organismo producto de estos ronquidos que los hace en un estado de inconsciencia. Durante el día, obviamente, se muere de sueño porque no ha descansado, no ha dormido bien y a veces se quedan dormidos y tienen un accidente de tránsito. Eso es una enfermedad rara y se demoran mucho tiempo en descubrir, ¿no?, que padecen esto, porque están en estado de inconsciencia mientras duermen y probablemente duerman solos, ¿no? Si duermen en pareja y ahí las cosas se activan de otra manera porque quien está al lado no puede dormir, los ruidos son estridentes y la persona no está consciente. Esa es una de las miles de enfermedades raras que padece nuestra población. Sí, en realidad el grupo de enfermedades raras es un grupo de condiciones muy diversas, muy heterogéneas, a veces muy complejas que pueden no diagnosticarse o demorarse en diagnosticar. Muchas veces las personas afectadas pueden incluso fallecer sin saber que tuvieron una enfermedad rara, ¿no? Y que afectó su calidad de vida y que requirió tratamientos y le provocó de repente dolores o discapacidades. En el caso específico, a propósito de que comentas la apnea obstructiva del sueño, en realidad la apnea tiene un origen multifactorial. Enfermedades comunes pueden producir apnea del sueño, por ejemplo la obesidad puede provocar una apnea del sueño. Y también puede ser parte de enfermedades raras, ¿no? Como por ejemplo la enfermedad de Pompe, que es una enfermedad lisosomal y que también provoca ciertos problemas de ventilación, sobre todo predominio nocturno, ¿no? Entonces, amerita un estudio como cualquier condición de salud. Y hay otras enfermedades también raras, como por ejemplo la narcolepsia, que sí provocan un sueño de repente espontáneo mientras están caminando, mientras están conduciendo, como bien mencionaste. Y pierden el conocimiento, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Entonces, todas estas condiciones ameritan ser diagnosticadas, evaluadas de forma integral y multidisciplinaria, ¿no? ¿Cuánto hemos avanzado para atender a esta población que intenta visibilizarse siempre porque considera que no hay medicamentos, que no se investiga sobre sus diagnósticos en nuestro país? Y es el drama de otros países también. Perú no es el único que tiene dificultades para atender a esta población. Todos los países lo tienen. Sí, realmente es una lucha continua de muchos años. Yo creo que ha tenido bastantes logros y eso se debe pues a las federaciones de pacientes con enfermedades raras. Aquí en Perú, por ejemplo, FEPER ha luchado bastante y sigue haciéndolo para la promulgación de la ley 29698, luego el reglamento y todos los documentos normativos, ¿no? El plan de atención para los pacientes con enfermedades raras, el listado y últimamente también la determinación de las enfermedades de alto costo, ¿no? Y el umbral para su tratamiento. ¿Estas enfermedades se presentan de manera congénita o puede ser que una persona la haga en una línea de tiempo, aparece y ni siquiera está consciente de la enfermedad que está haciendo? ¿Qué es lo más frecuente, el primer escenario o el segundo? Sí, en realidad hay tres términos, ¿no? Congénito, hereditario y genético. El congénito viene más porque se forma o ocurre durante la etapa prenatal cuando el bebé se está formando. Y puede ser de origen genético o puede ser de origen ambiental por consumo de algún fármaco, algún medicamento, ¿no? Entonces, un gran porcentaje de los problemas genéticos que
la causa es cambios en el ADN, puede ser o pueden manifestarse de forma congénita, o sea, desde el nacimiento. Algunas veces se diagnostican al nacer, otras veces se diagnostican de forma prenatal o incluso más tarde, o como les mencionaba, puede no diagnosticarse. Si, por ejemplo, es una malformación interna que no afecta la calidad de vida, podría también diagnosticarse o no hacerlo. Entonces, la gran mayoría de condiciones genéticas y de enfermedades raras se diagnostican en la etapa temprana, se van a manifestar, digamos, en un 80% en la etapa pediátrica, ¿no? Los primeros años de vida. Sí, los encontré una vez en un parque con unos polos llamando la atención de la ciudadanía y por lo menos en ser escuchados. Yo recuerdo que me impactó la historia de una mujer joven de apenas 20 años que llevaba diagnosticada ya con una enfermedad rara, donde tenía una flacidez muscular irreversible. Y no nació con eso, era más bien deportista y de un momento a otro empezó a tener esta flacidez irreversible. Yo no me acuerdo el diagnóstico exacto, pero sí me conmovió cómo se habían unido todos, porque un diagnóstico era distinto al otro, para recibir la debida atención de parte del Estado. También narraban que, obviamente, con seguros privados era como que inmediatamente ya los perdían, no se los renovaban, ¿no? Sí, así es. Realmente hay algunas, como tú mencionas, que se van manifestando de repente en la etapa juvenil o de adultos, pero cuando uno hace un poco la historia, ¿no? Regresa, pregunta a los padres de repente cómo era de niño, por ahí habían ciertos rasgos que no se podían pasar desapercibidos, quizás como un ligero retardo de desarrollo, de repente que se caía con más frecuencia o cierta hipotonía o debilidad muscular, que mejoraron con terapia y ahí quedó. Pero ya en la etapa más avanzada, ya digamos de adultos, ya esta debilidad va a ser más marcada. Y es una característica de enfermedades raras también, que suelen ser crónicas, que suelen ser progresivas, que suelen ser degenerativas, y esto definitivamente pues va a afectar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Desde eSalud, ¿cuánto se puede mejorar la atención a través de teleconsultas? Si una familia nos está escuchando, sin ir al hospital, podría entablar una teleconsulta para saber si se aproxima, de acuerdo a la narrativa del paciente, a una enfermedad rara o no. Por supuesto, gracias a la tecnología y bueno, a la implementación de la historia clínica electrónica, justamente, por ejemplo, en el Hospital Rebagliati en septiembre del 2019 se implementó la historia clínica electrónica y esto nos facilitó mucho para poder continuar las atenciones con los pacientes en general y también con este grupo de enfermedades raras, y nos permitió también ofrecer como un servicio la teleconsulta que permitió que estos pacientes no se arriesgaran para venir al hospital, que nos puedan comentar, nos puedan dar información sobre sus síntomas, y también se les podía hacer sus exámenes auxiliares, se les podía hacer sus recetas y lo que necesitaban, y luego solo venían a recoger los medicamentos. De hecho, la teleconsulta ha sido un gran apoyo para poder continuar las atenciones con ellos, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Milagros Dueñas, jefa del Servicio de Genética de eSalud. Hasta una próxima oportunidad. Un gusto, muchas gracias, Fernando. Regresamos con más en Siempre en Casa.